¿Cómo estamos, amigos? Bienvenidos a Hablando Derecho nuevamente. Después de una temporada parados, he decidido continuar con la segunda temporada. Dada la inagotable cantidad de material que nos dan nuestras autoridades, la coyuntura, la sociedad, y que es necesario analizar desde un punto de vista legal, jurídico y conversar un poquito al respecto. Hoy vamos a cambiar un poco la modalidad del programa. Normalmente tocamos un tema por programa, pero hay tanto contenido, como digo, que vale la pena eh, extendernos un poquito, no sé si en tiempo, pero sí en materia. Y precisamente vamos a tocar hoy tres temas diferentes. El primero es una denuncia que está siguiendo Bolivia TV a instancias del Ministerio Público en contra del comunicador social Andrés Rojas y otras personas, la situación de los explosivos que existen en las protestas, en los conflictos que hay normalmente en las calles paseñas, en donde se utilizan dinamitas, cartuchos de explosivos diferentes para intimidar, amedrentar, darle connotación que resalte a la protesta, y en particular lo que ha sucedido con el cocalero eh, que perdió extremidades, que está al borde de la muerte. Entiendo que acaba de despertar de un coma bastante agresivo, pero aún se balancea entre la vida y la muerte, que merece que toquemos este tema porque no es la primera vez que sucede, no es la primera vez que pasa este tipo de accidentes trágicos que son fruto de la inoperancia de los funcionarios policiales y de las autoridades, y hay que decirlo como es. Y el tercer tema, que también es bastante controvertido, que es el caso de las Londras, que ha generado una repercusión inmensa en el país a raíz de la respuesta que tiene o la falta de respuesta en todo caso que tienen las autoridades. Entramos en materia. Hace algunos días atrás denunciamos con mi colega de la firma, con mi socio, que habíamos presenciado supuestos hechos de corrupción de una fiscal que dirige nuestros procesos y que aparentemente había recibido dinero o algún favorecimiento para emitir una resolución, caso que actualmente, por cierto, está aperturado y en investigación, pero que cuando presenciamos este supuesto hecho de corrupción, y digo supuesto, no porque no haya pasado, sino porque como abogado me corresponde decir supuesto hasta que no haya una sentencia condenatoria, efectos de que no se sienta aludido nadie y mañana quiera hacer una estupidez. Pero lo que sucede es que el día que presenciamos este hecho, lo denunciamos y lo hicimos público, sufrimos amenazas, amedrentamiento, intimidación por parte de funcionarios del Ministerio Público, pero concretamente de una persona, del señor Junior Flores, que es funcionario de la Fiscalía, que es el peón que utiliza el gobierno para iniciar procesos judiciales a personas de oposición, a personajes políticos, y resulta que este personaje es quien emite una conferencia de prensa el pasado jueves anunciando el procesamiento de Andrés Rojas, de Adriana Gutiérrez, entiendo, y de otros 4 funcionarios que eran parte de Bolivia TV en calidad de directores, de cabezas, cuando estaba el gobierno de transición de Yanine Áñez. Y se inicia este proceso sin que exista la oportunidad de una defensa dentro de un mecanismo administrativo, que es lo que corresponde. Entiendo que los hechos, no soy parte del proceso, no soy abogado del proceso, pero por los medios de comunicación sé que ha partido de una supuesta contratación al comunicador Pablo Llanos, que aparentemente no tiene título y que eso ha generado además una repercusión especial en la situación, por un sobreprecio, sobresueldo, sobre cantidad de dinero que ha recibido Pablo Llano en su contratación, y que aparentemente esto le generaría algún perjuicio al Estado. Bueno, más allá de los hechos de fondo que están en investigación y que no me corresponde investigar, sí me corresponde hablar como abogado, sujeto y creador de opinión de lo que significa un proceso un proceso penal que debe pasar previamente por una vía administrativa. Y me obliga la situación a decir también que este proceso nace de una serie de cosas que llaman la atención, como una campaña de asfixia económica y de presión política contra el periódico Los Tiempos que se ha iniciado por parte del gobierno, la usurpación del trabajo de periodistas para labores de represión e inteligencia en el conflicto cocalero, que es también del que vamos a hablar hoy, de manera de pasada, hablando del cocalero que perdió las extremidades, y las duras arengas del señor Juan Ramón Quintana, quien indicó
y calificó a los medios como cloacas mediáticas. Y obviamente pide además la detención de periodistas. Es una cosa ya extremadamente de locos y que viene ya desde hace un tiempo. Me imagino que es parte de la agenda de persecución que se tiene últimamente para sentarles la mano a quienes piensan diferente, quienes participaron de un momento político diferente al actual y que es parte de una estructura de persecución política. Más allá de eso, este proceso en contra de Andrés Rojas y otros nace precisamente de un informe administrativo que habría emitido Bolivia TV indicando que existiría probabilidad de autoría de delitos penales. Y este informe concretamente es el BTBAB quebrado INF 02-2021 del 3 de diciembre, por el cual aparentemente se inicia este proceso administrativo. ¿Qué pasa en los procesos administrativos? Los procesos administrativos obviamente nacen de una especie de auditoría en donde debe conocer la parte auditada por un principio de igualdad, de derecho a la defensa, sobre qué hechos, sobre qué incumplimiento, sobre qué omisión o sobre qué situación se está empezando precisamente este proceso administrativo. Y esto es importante porque este informe, en particular en el caso, es el que habría dado la puerta para que se inicie el proceso en contra de Andrés Gutiérrez y con Andrés Rojas, perdón. Estoy ahí mezclando los nombres de los dos ahora denunciados. Pero que existe un límite también de estos informes, porque para empezar, el proceso administrativo debe ser previo a un proceso penal. Y precisamente la ley y la jurisprudencia se ha encargado de modular este aspecto cuando habla, por ejemplo, de la necesidad de que el proceso administrativo se cumpla para evitar iniciar un aparato, mover un aparato jurisdiccional penal de forma innecesaria si es que no hay, por ejemplo, probabilidad de autoría. Hay múltiples sentencias que hablan respecto a esta situación, en concreto, por ejemplo, la sentencia constitucional 410/2007-R, que ha delimitado que los procesos administrativos necesariamente deben cumplirse previamente al inicio directo de un proceso penal. ¿Y por qué esto? Precisamente para darle la oportunidad al denunciado, al procesado administrativamente, de que se pueda defender, de que pueda presentar sus descargos, puesto que si no se hace este proceso administrativo, se le está quebrantando la situación de derecho, impidiéndole, por ejemplo, que presente sus descargos, y en un proceso penal, cuando lo haga y se caiga el proceso penal, se pudo haber evitado, entiende la sentencia, este movimiento punitivo innecesario que pudo haber acabado con este procedimiento administrativo. Más allá, además del principio ultima ratio de los procesos penales, que indica que la vía penal es la última vía, es la vía final antes de agotarse. Antes hay otras vías, por lo cual no se puede iniciar directamente el proceso penal. Entonces, estamos hablando que esta sentencia, la 410/2007-R, indica de forma expresa, y lo leo: si bien es evidente que la instancia judicial propiamente es el que determina la responsabilidad civil o penal por las autoridades competentes, en las que el derecho a la defensa está garantizado, claramente, sin embargo, el informe de auditoría implica ya una sindicación sobre probables indicios y la responsabilidad sea civil o penal, a cuyo efecto un razonamiento que impida la presentación de descargos en el acto administrativo de fiscalización y de control de auditoría quebranta el principio de presunción de inocencia. ¿Qué significa esto? Que si directamente pasamos al proceso penal con un informe que ya determina la probabilidad de autoría, entendemos que no le han dado la oportunidad en la vía administrativa, que debe agotarse previamente, a la persona que está siendo procesada para descargarse y evitar esta persecución penal. Y lo que se hace en nuestro país es: primero te proceso, primero te meto preso y luego vemos si eres inocente o no. Y eso está completamente fuera de lugar, porque lo que tiene que haber acá es precisamente un principio de inocencia que rige el derecho penal. Y precisamente este
mecanismo que tiene hoy en día el derecho penal en nuestro país es el de secundar el miedo para que se forme una conciencia de temor reverencial a los entes gubernamentales, que es lo que siento que está pasando con este caso en particular. Además de los principios y la sentencia que he leído, hay otra, no es la única que habla respecto a los informes administrativos de procedimiento administrativo. Por ejemplo, la sentencia 847 quebró 2018. Esta sentencia, que también es vinculante, que significa de cumplimiento obligatorio conforme al artículo 203 de nuestra Constitución Política del Estado, refiere sentencia constitucional 847 quebró 2018-S1 de 17 de diciembre del 2018, que los informes administrativos que se utilicen en primera instancia no constituyen una prueba fehaciente. Y dice, respecto al valor de los informes técnicos y su impugnación en sede administrativa. Los informes administrativos son aquellos documentos que contienen una declaración de juicio emitida por un organismo, centro directivo o unidad de la administración sobre cuestiones de hecho o de derecho que sean objeto de procedimiento. Los informes técnicos elaborados por las distintas instancias institucionales al interior de las entidades públicas inicialmente no podrán considerarse actos administrativos propiamente dichos. 1. Vale decir que un informe no es un acto administrativo, razón por la cual no produce efectos de manera inmediata, por lo cual únicamente sirven de sustento técnico, dice la sentencia, para tomar de sus decisiones que se trasuntan en resoluciones administrativas o respuestas de carácter concluyente. El informe administrativo es un instrumento para utilizarse en una resolución administrativa. En conclusión, dice el tema de los informes, y en ese contexto, los informes, al ser un acto que no resuelve de manera definitiva la denuncia interpuesta, debe ser entendido que no puede ser tutelable ni en una acción de amparo constitucional, dice, ni mucho menos ser considerado una resolución. O sea, no tiene un carácter de cosa juzgada ni de cosa definitiva para que se condene a una persona, se persiga a una persona por un simple informe. Y ya sea un acto de admisión o un inicio de investigación, el sumario disciplinario o resolución administrativa tendrá que valorar esto como un informe técnico. Entonces, tenemos jurisprudencia que es vinculante y que ha hablado del procedimiento administrativo previo a un proceso penal, al valor que tienen estos informes que son hoy en día la herramienta para iniciarles procesos penales a todos los funcionarios públicos. Hay una pequeña autoridad que emite el informe en contra de fulano y fulano mañana aparece preso. Y esa situación debe cesar porque viola y destruye el Estado de Derecho de una persona que además ha cumplido funciones administrativas bajo principios administrativos como es la presunción de buena fe. ¿Y qué nos dice la presunción de buena fe? Precisamente que los actos administrativos, todos, se presumen de buena fe y se presumen además ser válidos y legales. Entonces, estamos hablando de que no podemos adelantarnos, saltar el procedimiento administrativo para atacar directamente como si existiera un delito, para recriminar y salir a la palestra con una conferencia de prensa creyéndote Superman, cuando en realidad eres un sujeto siniestro y perverso que persigue intereses bajos. Entonces, evidentemente es parte de una agenda de persecución que nuevamente se está llevando a cabo ahora en contra de un sector en particular que es los medios de comunicación. Con esto, y para terminar con el tema de Andrés Rojas, definitivamente hay que prestar atención y hacer un permanente seguimiento en qué va a concluir este tema, porque además se está tratando de agravar la situación porque aparentemente el señor Pablo Llano no tendría título, pero hay muchas carreras que no necesariamente requieren de un título. Y sobre todo, por ejemplo, tenemos que a nuestro querido presidente Evo Morales, que creo que no tenía ningún título cuando fue presidente y fue presidente. Y así hay varios ejemplos en la administración pública que definitivamente es una situación que ocurre. Sobre todo en comunicación, que es una carrera, una práctica
que es bastante de dominio público y que cualquier persona que tenga las habilidades puede ser parte de la rama. En fin, cerrando con el tema Andrés Rojas, esperemos que empiecen a velar por los principios, por los preceptos y los derechos y volvamos a tener una situación de recapacitar al respecto de lo que hemos hablado de los informes y el procedimiento administrativo. Los pasados días ha habido un evidente conflicto violento que nace en realidad de hace un tiempo atrás, no de semanas, sino de, me parece, meses, en donde hablamos del conflicto cocalero a raíz de que existe dos bandos, entiendo, de cocaleros, en donde uno de ellos ha sido respaldado incluso por el gobierno, que ha sido cuando, por ejemplo, se posesionó el señor Alanes dentro de la dirección de ADEPCOCA y se creó un mercado paralelo respecto a esta situación. Y este mercado paralelo de los cocaleros empezó a tener confrontaciones con un mercado primero, y un mercado primigenio, digámoslo así, y ahí es de donde se desprende esta serie de hechos que van de varios meses ya, que van de varias circunstancias, de varios acontecimientos, pero lo que ha llamado la atención de la ciudadanía es lo que ocurrió con el señor Plácido Cota, que es un cocalero que en las movilizaciones utilizó explosivos, dinamitas para, no sé, para protestar, para tratar de hacer más quilombo, más problema, y no sé cuál era la intención del señor, no sé en realidad cuál es la intención de las personas que utilizan esto, más allá de una sorda estupidez, porque pasan este tipo de circunstancias en donde evidentemente las autoridades tienen responsabilidad, y en vez de andar persiguiendo periodistas, deberían andar persiguiendo a las personas que tienen cartuchos de dinamita de forma ilegal. Sentar base. Un cocalero entiendo que no tiene la experiencia que tiene, por ejemplo, un minero, pero más allá del minero, también estos han sufrido múltiples accidentes en movilizaciones y en el transcurso del tiempo. Pérdidas de brazos, de manos, vísceras por todos lados en la calle, y evidentemente, inclusive en las movilizaciones políticas han sido utilizados y siempre amenazan a los mineros con el tema de las dinamitas que terminan de destruir el pavimento de la ciudad y así sucesivamente. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuál es la respuesta que tiene el gobierno? ¿O cuál es la respuesta que por lo menos deberían tener las autoridades? ¿Cuál es la respuesta que tiene que tener una autoridad a momento de intervenir una protesta? El derecho a la protesta es una cosa. Inicialmente la protesta tiene que ser pacífica, pero ya no hablamos pues de protesta pacífica si hay de por medio cartuchos de dinamita, ¿no? Ni hablamos de protesta pacífica cuando, por ejemplo, hay las vísceras de un tipo en la calle y ahí ya cambia por completo, ya no hay ningún tipo de protesta pacífica. ¿Y cuál es el obrar que tiene que tener el gobierno? Mucha gente, y he leído varios comentarios en mis redes sociales, que me preguntan por qué no existe una legislación o una ley, una normativa para que se frene el uso indiscriminado de dinamitas y explosivos. Y es que en realidad sí existe. En realidad sí existe esta normativa que limita el uso de explosivos y que limita el uso de dinamitas, y en realidad no lo pone en práctica. Y de nada sirve. Eso pasa con todos los cuerpos legales que tenemos en nuestro país. Todos los cuerpos legales, las leyes, la gente cree, parte de los legisladores creen que creando leyes y normas y creando artículo tras artículo van a frenar alguna situación. Crearon leyes contra el feminicidio y hay más feminicidio. Crearon leyes contra el prevaricato y estamos viviendo la época de la corrupción más violenta en el país. Entonces no se trata de implementar leyes, se trata de que quien la administra la justicia se siente pues a leer las leyes y a ejecutarlas, porque si no, no sirve de absolutamente nada. ¿Cuál es esta norma? ¿Cuál es este cuerpo legal que limita el uso de explosivos en protestas? Se trata
del Decreto Supremo 2888 de 1 de septiembre del 2016. El año 2019, junto a un equipo de abogados, fuimos parte de la defensa de los derechos de las personas con una acción constitucional que interpusimos, no por un ámbito político, no por favorecer a X o Z, sino por favorecer y frenar precisamente este uso indiscriminado de explosivos, porque los mineros habían bajado, estamos hablando de los conflictos políticos de 2019, y tiraban dinamitazos, hubo accidentes, uno que igual perdió la mano, me parece. ¿Y qué hacían los policías? Acordonaban el paso de estos sujetos que tiraban dinamita, y en vez de quitarles los explosivos, secundaban el uso de explosivos, viendo como espectadores y no hacían nada. Entonces interpusimos una acción a nombre de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en contra del comandante Yuri Calderón, que entiendo que no se sabe dónde está hoy por hoy, o no sé cuál será su situación actual, pero llevaron un equipo de 10 abogados y policías y trataban de justificar que en realidad no hay ninguna respuesta por parte de la policía. La policía se convierte en espectador de estos tipos que se andan volando las manos y andan haciendo barbaridades en la ciudadanía, y en vez de frenar esta situación, evidentemente genera el calor político de las circunstancias, y eso que no se trata de fondo el tema, y obviamente por un tema de las circunstancias no se volvió a tocar el tema, pero hoy se pone de nuevo sobre la mesa este debate de qué pasa con las personas que se andan volando los dedos y las manos y así sucesivamente, o las vísceras y todo. Y es que existe el decreto, está desde el 2016, y el decreto es un decreto relativamente corto, tiene 5 artículos y disposiciones adicionales, disposiciones derogatorias, ha sido promulgado por el mismísimo Evo Morales, y me impresiona que ni a su propio caudillo, no sé cómo lo ven, hayan considerado que existe este decreto y que debería ponerse en práctica, y de forma expresa lo dice. Hay una prohibición en el artículo 2 del decreto que dice: se prohíbe el uso y tenencia por parte de sustancias explosivas, deflagrantes, detonantes de alta y de baja sensibilidad, mezcladas y multiplicadores, así como materias inflamables, asfixiantes, tóxicas, artefactos explosivos, en uso de actividades económicas, obras civiles, manifestaciones públicas, movilizaciones sociales, marchas, huelgas, mitines, en áreas urbanas o rurales, y por implicar un peligro común para la vida. Lo dice el decreto. Es un peligro para la vida. ¿Cuál es el procedimiento de esto? ¿Qué pasa cuando alguien ve esto? El artículo 3 te dice qué pasa: el secuestro e incautación de explosivos en otro material relacionado. Y lo dice expresamente el decreto supremo. La tenencia y el porte de sustancias explosivas, deflagrantes, detonantes de alta y baja sensibilidad, mezcladas en manifestaciones públicas o movilizaciones sociales, el artículo es un poco más largo, dará lugar a su inmediato secuestro e incautación por parte de ¿quién? De la policía boliviana. ¿Qué hace la policía boliviana? Por poco está sacando videos y está pajareando en vez de decomisar, incautar y prevenir este tipo de desgracias. Además de la incautación, dice el artículo 2 y el artículo 3, que se debe proceder a la aprehensión de las personas responsables y al inicio de acciones penales. En vez de iniciar acciones penales porque le subieron sueldo a un tipo o no le subieron sueldo a un tipo, o estupideces para tratar de intimidar a la gente, ¿por qué no inician pues una acción penal en contra de estos locos que andan con su... Y sí, el que usa una dinamita, un pedazo de loco, un pedazo de interdicto, de mente, que debe ser pues delimitado por la policía boliviana, pero no sucede. No sucede, y las personas que participen, dice el artículo 3, la responsabilidad civil, marchas, huelgas, mítines en áreas urbanas, serán responsables por los daños sobre bienes públicos. Quiero saber si hay alguna resolución administrativa de la alcaldía que hable respecto a esto. Me imagino que al señor cuando se recupere y se dé cuenta de la estupidez que hizo, deberían meter un proceso, porque él sí tiene que responder por los daños que ha ocasionado, si es que han habido, en bienes públicos. Entonces,
Finalmente, el decreto supremo dice y da medidas de protección y prevención. Y dice, en caso de la amenaza de la convivencia pacífica y alteración del orden público, el Ministerio de Defensa podrá disponer restricciones para la comercialización y transporte de explosivos. Es que es increíble que en vez de dedicarse a lo que tiene que hacer la gente, ande haciendo y gastando el dinero, porque un proceso cuesta. Y gastar, eso es un recurso que debe haber un presupuesto para la persecución política. En vez de gastar ese presupuesto, ¿por qué no se dedican a hacer algo realmente útil? No se dedican a hacer medidas de prevención para este tipo de atroces momentos en donde los funcionarios están viendo mientras una persona se vuela las manos. Tenemos entonces que está la fiscalía de por medio, porque los procesos penales van de parte de la fiscalía, es el representante del Estado, la policía e incluso el Ministerio de Defensa, que entiendo que ni se ha pronunciado respecto a la situación de Plácido Cota. Y esto es importante destacarlo porque esta tripartita, esta trinidad de autoridades mágicas que en vez de hacer lo que hacen andan haciendo estupideces, deben y tienen la posición de garante. El Ministerio Público, la Policía y el Ministerio de Defensa tienen posición de garante que lo da el decreto precisamente 2888. Lo da el decreto 2888 indicando que ellos son los responsables de garantizar la seguridad. Y además de eso, no solo lo dice el decreto, ¿qué otras normas hay? Por ejemplo, sin ir muy lejos respecto a cuál es la posición que tiene la policía, el artículo 7 de la Ley Orgánica de la Policía, ¿qué nos dice? Preservar los derechos y garantías fundamentales reconocidos por las personas, por la Constitución de las personas. ¿Cuáles son entre estos derechos fundamentales? La vida, la paz, pero evidentemente no ocurre. Y esto además está en contraste de lo que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ha referido el caso de la Comunidad de Paz San José de Apartado de 18 de junio de 2002, donde se establece al Estado como un garante en la protección de derechos humanos como la vida, el principal de todos. En ese entendido, entonces tienen pues una responsabilidad los funcionarios, pero no hablan de eso. No hablan de esa responsabilidad ni de la responsabilidad que tienen. No nos amarguemos más, esperemos que, nos vamos a seguir amargando con el caso de las Londras, pero sobre este tema esperemos que Cota se recupere, entienda la estupidez y la gravedad de lo que ha hecho y sirva, así como quieren escarmentar con procesos políticos a las personas, sea un hecho que refleje un ejemplo para las otras situaciones en donde está en peligro la vida por explosivos en manifestaciones y movilizaciones. Cerramos con nuestro último tema de Hablando Derecho. Se ha hecho creo un poco más largo el programa de lo que era ya largo y esperamos que sirva obviamente para retomar esta segunda temporada. ¿Y qué es? Es precisamente el caso de las Londras. ¿Qué es el caso de las Londras? ¿Qué ocurre en las Londras? ¿Dónde están las Londras? Es una región de Santa Cruz, en donde el pasado 28 de octubre de 2021, periodistas y policías de distintas cadenas de televisión y de distintos rangos son secuestrados, torturados por grupos armados. En un hecho de avasallamiento en donde intervienen la policía y los medios de comunicación, son secuestrados y torturados. ¿Cuál es la respuesta? Son crímenes de lesa humanidad. ¿Cuál es la respuesta que tiene el Estado respecto a esto? Hasta ahora ninguna. Y cada vez se pone peor. ¿Por qué? Porque los avasallamientos, en primera instancia hay que retrotraernos un poco de dónde nace el tema de la ley 477, que es precisamente la ley de tráfico de tierras y de avasallamientos. La ley es promulgada el 30 de diciembre del 2013 a raíz justamente de toma de tierras de más de 70 predios agropecuarios en la ciudad de Santa Cruz. Y hay un antecedente de que esta ley ha sido creada específicamente para tratar justamente los avasallamientos
por hechos, obviamente los dos elementos, pero por hechos de similares a los del caso de las Londras. Sin embargo, hoy no sirve de absolutamente nada, ¿no? Si esa ley no ha tenido ningún tipo de resultado. La ley 477 establece qué es un avasallamiento, cuál es el procedimiento, cómo se debe ejecutar y cuál debe ser la función del Ministerio Público, de los tribunales agroambientales y además de las funciones de las autoridades ordinarias. Sin embargo, los conceptos y los paradigmas que da la ley 477 promulgada el 13 de diciembre han sido completamente omitidos por las actuales autoridades. Para empezar, tenemos a Roger Mariaca, que no sabe que es fiscal departamental de Santa Cruz. Entiendo que ha salido en la prensa decir que hay 30 mandamientos o múltiples mandamientos de aprehensión que no han sido ejecutados y que no sabe además en qué están, porque eso le corresponde a la policía. Pero él tiene, pues, para empezar, es un caso de connotación nacional que, conforme a la ley orgánica del Ministerio Público, tiene la obligación de participar en los actos investigativos y en saber en qué anda. Dos, como fiscal departamental, como fiscal representante del Ministerio Público, tiene la obligación, además, de hacer la dirección funcional del proceso. ¿Y qué significa eso? Saber en qué andan, pues, los mandamientos de aprehensión, solicitar allanamientos, ver la ejecución con su brazo operativo, que es la policía. Pero sale el señor y no sabe nada y no entiende nada y cree que está haciendo las cosas maravillosas, pero en realidad hay dos de los principales sindicados, que son Paulino Camacho, uno, y otro más, que son en realidad varios los partícipes, han sido beneficiados con detenciones domiciliarias. Prácticamente una libertad, una forma de limitante a la investigación. Entendiéndose que se ha determinado la peligrosidad de estas personas, se ha determinado la calidad de sujetos que no están dispuestos a someterse, han salido en conferencia de prensa a decir y a amenazar a los que han denunciado como víctimas que cambien sus testimonios, porque si no iban a haber repercusiones, a extorsionar prácticamente un proceso. Pero no importa, porque la fiscalía obviamente no está haciendo su trabajo. Es verdad, quien libera a los detenidos preventivos es un juez, pero quien tiene la obligación de pelear esa restricción de la libertad es, pues, el Ministerio Público. Y a la fecha no está pasando eso, obviamente. Más allá de lo que ande el caso, ¿qué pasa con los hechos como tal? La existencia de grupos armados no estatales, que eso es en realidad lo que son, refiere una visión oscura para los próximos 5 años si el Estado no tiene una respuesta inmediata contra los sujetos. ¿Y por qué digo esto? Las guerrillas, los grupos paramilitares que vemos en Colombia, el ejército de México, que es paramilitar, no el ejército mexicano, sino los ejércitos paramilitares que existen, nacen pues de cosas mínimas y se van convirtiendo en cosas macros. Los grupos no estatales son así lo que se llaman estos y lo que va a ir sembrándose. Si es que el Estado no tiene una respuesta inmediata, son la creación de grupos armados no estatales. ¿Qué significa eso? Para empezar, hay una gran divergencia respecto a qué significa un grupo no estatal, hablando de derecho y hablando de cosas que nos incumben. ¿Qué es entonces un grupo no estatal y por qué el caso de las Londras da para esto? Da para tratar esto como un grupo no estatal, a crearse una futura guerrilla, un futuro grupo paramilitarizado, que hoy son la ocupación de tierras. Mañana va a ser, ¿qué? Una posición ideológica, una especie de cambio de postura, van a saber que han frenado al Estado y que el Estado no ha tenido ninguna respuesta y se les va a ir el tema a las manos, como siempre se les va. Entonces, ¿qué son los grupos no estatales? Stefan Maltaner, que es un tratadista precisamente de derecho internacional, refiere que los miembros de un grupo no estatal son actores armados que no pertenecen a una institución militar. Son grupos con capacidad y voluntad que no pertenecen a instituciones del Estado, vale decir cuerpos militares, policiales,
que están organizados, que tienen objetivos y que están integrados por personas que no son parte del Estado. Y por detrás además hay un tema de tráfico de armas y de dónde el mercado negro de proyectiles, de armas, de dónde consiguen estas personas estas armas. Hace poco el incendio de Santa Cruz reveló que había municiones en el mercado de Mutualista que refleja que hay un evidente problema de tráfico de armas. Tráfico ilegal de armas y manipulación ilegal de armas. Bueno, entrando de nuevo al tema, estos grupos no pertenecen a fuerzas armadas, no pertenecen a cuerpos de seguridad, pero pueden ser apoyados por el gobierno. Entonces, los grupos no estatales pueden ser de dos formas. Los grupos no estatales pueden ser formales, que tienen una vinculación con el gobierno, e informales, que no tienen ninguna vinculación, pero tienen la potencia militar, la potencia armada para el ejercicio de fines que pueden ser varios, económicos, como es el caso de las Londras. ¿Por qué económico? Porque tiene que ver con tierras, patrimonio, inmueble, economía, políticos, porque pueden perseguir un fin político, e ideológicos. En este caso estamos hablando de un grupo armado que no es parte del Estado, al menos espero que no, económico. La verdad es que ya no sabe en qué está metido el Estado, pero entiendas que al menos al ojo de hoy por hoy no está vinculado. El Estado está tratando de frenar de alguna manera a los policías. Sí están sufriendo con la situación porque los han perseguido incluso durante el desarrollo de la investigación, y es de conocimiento público, los han perseguido, los han vuelto a tratar de disparar, los grupos armados están ahí, ha habido hace poco de nuevo una toma de tierras, en fin. Entonces el tema aquí es económico y implica una serie de competencias para el Estado como competidores de la seguridad. Hay una carrera entre estos grupos no armados y el Estado que va a definir definitivamente, valga la redundancia, va a limitar si el Estado tiene una respuesta efectiva, que si no la tiene es responsable de lo que pase, o en cambio se deja ganar con los grupos no armados. Y este riesgo inminente contra la paz y la estabilidad da por consecuencia un peligro contra la seguridad y la supervivencia del Estado. Entonces, las motivaciones que llevan a estas personas, a estos grupos armados no estatales, son, dijimos, económicos, políticos o ideológicos. Pero también se dividen en dos clasificaciones que en realidad agrupan estos intereses. Puede ser un tema de codicia o un tema de reivindicación. Codicia, patrimonio. Reivindicación, ideológico, político, cultural. Pero en este caso no se trata de eso, por ahora. Porque si le ganan la competencia al Estado, mañana no va a ser el avasallamiento ni la tierra. Mañana va a ser un grupo de personas agrupadas que pueden hacer hasta un fanatismo que genere por consecuencia una tragedia para el Estado. Guerrillas, grupos militarizados, paramilitarizados, que tengan un evidente poder que ni el Estado ha podido frenar. Y es que lo que están haciendo estos grupos, en el caso de las Londras, lo que está haciendo el grupo de personas armadas es privatizar la seguridad del Estado, privatizar la violencia para fines económicos patrimoniales, ganándole la carrera hasta ahora al Estado. ¿Y por qué le ganan? Porque los magistrados dejan libres a personas con un alto grado de peligrosidad. Dejan en nada a los fiscales las investigaciones, se dedican a perseguir periodistas, a perseguir civiles, pero estos grupos, nada, Janiwa, no hay nada, no pasa nada. Entonces, evidentemente hay un problema. ¿Y cómo se genera este proceso de privatización de la violencia? Puede ser ascendente, que ha sido denominado bottom-up, o descendente, el top-down. Cuando es ascendente, se caracteriza por la capacidad que tiene el Estado de proporcionar seguridad, es decir, el Estado tiene que ver de por medio, y la descendente, que el Estado pierde la institucionalidad y se convierten en grupos completamente apartados del gobierno y apartados de su jurisdicción, teniendo las riendas sueltas en lo que quieran. En el caso, por ejemplo, de las Londras, vemos que hay una evidente situación de desproporción y de pérdida de la carrera. Se nos está yendo el tiempo. El caso de las Londras ha sido muy promovido por la diputada María René Álvarez,
quien ha estado atenta y movilizándose con un poder de voluntad increíble para tratar de que esto se promueva. Le mandamos un enorme saludo a ella. Pero no hay más, no hay otros actores que realmente se interesen de las circunstancias. Hemos hablado de 3 temas diferentes, hemos hablado de 3 situaciones diferentes que obviamente hoy por hoy están cubriendo la coyuntura actual, y esperemos que en las 3 situaciones responda el derecho, responda la justicia y responda la ley conforme corresponde. Bueno, concluimos este programa, retomamos la segunda temporada, esperemos que tengan nuevos seguidores, nuevos miembros de la familia para seguir creciendo en las redes sociales. Puedes seguirme en YouTube, en Instagram, Hablando Derecho, o mi personal Camacho_JC, en TikTok, que es donde más activos estamos por la brevedad de los tiempos y la facilidad de llegada que tienen, y sobre todo en Spotify para escuchar el podcast. Mi nombre es Juan Carlos Camacho. Estoy feliz de arrancar la segunda temporada como se debe arrancar, porque en realidad estamos arrancando nuevamente, y esperamos que los próximos episodios sean un poquito más optimistas, y si no, igual vamos a hablar de derecho. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio. Chao.